Muy buenas noches, queridos amigos de la Revolución de las Conciencias. Mi nombre es Luis Chocano y esta noche tenemos un programa súper especial. Tenemos el honor de tener a un invitado, a un amigo, un gran youtuber, súper famoso justamente en esta red social tan importante. Se llama Marcelo Larín y viene desde El Salvador, y nos va a contar definitivamente lo más importante de lo que está pasando en El Salvador, especialmente el presidente Nayib Bukele. Les cuento algo rápido sobre nuestro amigo Marcelo Larín. Es una persona, un youtuber excelente que admiramos, que tiene algunos recuerdos del Perú en sus canales tan famosos de YouTube, pero últimamente se dedicó bastante al tema político y nos demuestra y nos va a contar también la importancia de las redes sociales en la política, las benditas redes sociales que están ayudando a despertar conciencia y darle una alternativa de comunicación al pueblo de cada país de Latinoamérica para realmente llegar a una verdadera revolución transformadora de manera pacífica. Y justamente es del noticiero la nueva revolución de El Salvador, nuestro amigo Marcelo Larín, que a continuación lo presentamos. Muy buenas noches, Marcelo, bienvenido. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación también. Saludos a todos nuestros amigos y amigas y hermanos, ¿por qué no decirlos? De allá de Perú. Es un pueblo, la verdad, Perú es un país también en el cual me dio muchísimo, aumentó también las fronteras mentales y sobre todo el conocimiento, porque hace ya unos años me topé con un caso que todos conocen como las momias de Nazca. Para mí esa cosa me transformó muchísimo, ese tema, y bueno, cada vez me fui enamorando más y más y más de Perú. Así que he leído bastante de la historia de Perú, pero muchísimo. Así que hoy vas a sentir como si estás hablando con un peruano más, pues. Eres un hermano y además eres un hermano universal que está relacionado también con el mundo cósmico, el mundo de lo que nadie más se atreve a veces a hablar. Y yo también te sigo desde ese momento de que tú te dedicaste a revelar, ¿no? Cosas que iban incluso contra muchos intereses, incluso el Ministerio de Cultura acá se opuso grandemente, rotundamente a la revelación de esas momias, ¿no? Sí, Y se volvió un gossip, se volvió algo que incluso un conocido periodista, entre comillas, dedicado Choi, a los ovnis, ¿no? También Anthony Choi. Choi, exactamente, fue alguien que desnaturalizó a propósito, ¿no? Y bueno, es una historia que realmente te seguimos bastante, te admiramos por esa labor, no eras tú, algunos youtubers más quizás, pero de Perú casi no había nadie y bueno, más que nada fue un momento muy, muy bonito para poder reconsiderar nuestra identidad también a partir de las culturas antiguas, ¿no? Algo que nos une mucho en Latinoamérica. Que, Muchísimo, muchísimo, la verdad. Yo me acuerdo de eso. Bueno, si de casualidad Anthony Choi ve este programa, pues también le mandamos un saludo a Anthony Choi, que fue bien polémico todo lo que pasó en ese tema de los ovnis. Ahí también conocí a Mercado, se llama también, al amigo de Matergia y otros periodistas más, con los cuales hicimos amistad sobre este tema y debatimos también sobre la existencia de estos otros seres. Pero como vos decís, en esa temática del misterio, el cosmos y todo eso, también la sigo, pero el universo, el mismo cosmos, Dios, como quiera denominar, me llevaron bien otro rumbo, que era el de la política. Y también los cambios se tienen que dar desde ahí, desde la política. así, Los cambios sociales vienen de la política, es decir, nosotros queramos o no, tenemos de una manera directa o indirecta incidencia en la política, en nuestra vida, absolutamente todo tiene que ver con la política para así es. mejorar una sociedad. Y es así como tú te introduces en ella de manera consciente. Antes tú nunca habías participado. ¿Por qué te sentiste invitado o conminado a hacer una labor tan importante como activista social? Fíjate que yo primero inicio en el canal El Conocimiento Prohibido, pero justamente 4 meses después yo inicio el proyecto político en YouTube. Entonces iba en paralelo. La diferencia era que al conocimiento prohibido, donde hablo de temas de extraterrestres, misterios y todo, como me había pasado una circunstancia que tiene que ver con los hermanos mayores, me enfoqué o era con lo que yo hacía catarsis en aquel canal. Y en la nueva revolución
era más como algo más personal, más humano, si queremos llamarlo. Entonces yo exponía ahí algunas cosas que me parecían muy mal dentro de la política salvadoreña. De hecho, en El Salvador todos saben que yo soy el primer youtuber que habla de política en todo El Salvador y de todos los salvadoreños, porque yo empezaba a ofrecerle planteamientos a las personas. Primero, a las personas, para hacerles cambiar su mentalidad, tenés que ofrecerle un planteamiento diferente, no llevar una misma tónica, retórica que ocupan medios de comunicación. Entonces, yo decía todo lo contrario que estaban diciendo en los medios de comunicación y empezaba a exponerles posibles soluciones, las raíces de los problemas, que yo empezaba a plantear que las raíces de problemas no eran las maras, no era la corrupción, eran los partidos políticos, porque de ahí es donde nace la corrupción. Desde sus cúpulas es donde nacía la corrupción. La corrupción no iba a estar precisamente... Aquí teníamos un fenómeno, el de las maras y las pandillas. Yo creo que vos lo debes de conocer muy bien todo eso. Sí, claro, sí, escuché por ti justamente que me enteraba. Sí, entonces siempre nos decía, estos son nuestros problemas, las maras, las pandillas, eso es nuestro problema. La gente llegó a creer que el problema eran las maras y las pandillas. Yo ya estaba convencido que el problema eran los partidos políticos y yo fui el primero que empezó a hablarle a la gente de eso y después nos dimos cuenta que efectivamente los partidos políticos le pagaban a las maras para que mataran a la población, como yo lo había expuesto. Entonces fue ahí donde más gente se fue uniendo al proyecto que yo llamé Nueva Revolución. Yo resido en Suecia. Nací en El Salvador, soy salvadoreño, pero por circunstancias del universo termino viviendo en Suecia. Yo recuerdo que estaba en Suecia bebiendo una taza de café y después una de mate, porque me gusta mucho. Y recuerdo que tomé un café y dije, El Salvador tiene que cambiar, pero esta vez no tiene que haber guerra, porque nosotros veníamos saliendo de una guerra que se dio a finales de los 70 entre el gobierno y la guerrilla, o militares y la guerrilla, como quieras denominarlo. Y yo dije, tiene que haber una nueva revolución, dije, voy a hacer un canal y le puse la Nueva Revolución, en donde la Nueva Revolución no tenía que ver absolutamente nada con violencia, sino con ideales, sino con palabras, con argumentos y con debates, porque el punto no estaba doblegar al contrincante a punta de armas, a punta de granadas, no, era vencerlo, pero en el juego mental, en hacerle ver que él está en el error y que si queríamos cambiar, teníamos que cambiar esos errores que nos habían llevado a seguir viviendo en miseria la gran mayoría y que unos poquitos son los que vivían bien en El Salvador. Entonces, por ahí fue el inicio de todo. Esto fue antes de que naciera la figura ya, creo que internacionalmente conocida como Nayib Bukele. Entonces, yo empiezo antes que Nayib fuera conocido, si podemos, antes que él fuera conocido, yo ya empezaba con esas cuestiones con el antes del presidente. Entonces un día, por accidente, digo por accidente porque yo no andaba buscando a políticos, yo realmente ya no creía mucho en políticos, pero sí creía que debería existir una tercera fuerza, porque si vos te fijas, en todos lados, en todo el planeta, es que pareciera que se turnan el gobierno, derecha, izquierda, capitalistas, socialistas, en todos lados. En todos lados se turnan el poder. Hoy le toca a la Así derecha, es. hoy a la izquierda, pero yo siempre me planteé y dije, bueno, o sea, realmente ya llevamos años así y no es posible que sigamos así, tiene que existir una tercera fuerza. En aquel momento yo sí estaba convencido, pero mientras se creaba, la gente despertaba, yo empecé a hablar de estas cosas. Y en eso, un día en recomendación de YouTube, me aparece, porque yo ni siquiera veía noticias de El Salvador, sino que lo mío eran argumentos, a plantearle, decía, por ejemplo, decía, miren, ¿cómo es posible que a una persona que ha robado $20, o sea, lo esposen rápido, lo tiren en el baúl del carro? No sé cómo le decías al baúl del carro vos, la parte trasera. Ya, claro, la parte trasera del carro, ¿cómo le llaman? El capot, El capote, bueno, entonces la la cajuela. parte va en la cajuela. Entonces lo La tiran en la cajuela y se lo llevaba. Pero de repente vi a un expresidente que había robado millones de dólares, más de 100 millones de dólares, y lo trataban como princesa. Lo trataron.
en un carro, o sea, muy bien, no lo pusieron atrás, lo pusieron adelante, escoltado, hasta lo agarraban de la mano como si lo van a entregar a un matrimonio. Y yo expuse, dije, o sea, este robó y extorsionó por $100 y lo tratan así. Y aquel que le robó a todo el país las donaciones de un terremoto que había pasado y lo tratan como un rey. No puede ser esa. Esas fueron las primeras cosas que yo le exponía a la gente, que no debería de tratarse bien. Al que roba más y al que roba menos, se le trata peor que a un animal. Ahí empezaba a exponer ese tipo de ideas. Y en eso yo me pasan un video del presidente actual, Nayib Bukele, en donde él dice, no, Univisión se lo hizo. Decía que era el primer alcalde que él no cobraba el sueldo, sino que él lo donaba. Bueno, yo cuando lo voy viendo, yo dije, sí, ¿quién es este chavo? Dije, pero para esto yo llevaba como un año ya hablando de cosas. Y cuando vi lo que él estaba haciendo, yo dije, este chavo materializa el pensamiento que yo tengo. Materializa. Entonces comencé a seguirlo, ver lo que él hacía y entonces yo ya se lo empezaba a mostrar a la gente en YouTube. Recuerdo que en una ocasión estuvimos con el presidente Nayib en Milán y ahí un niño, bueno, lástima que no tengo el video, pero ahorita en la mano, pero en YouTube lo pueden encontrar que hay un niño y le dice al presidente, le entrega una carta y le dice, usted es el mejor de todos. Yo a usted lo conocí por medio de Marcelo Larín, le dijo. Y me dijo Nayib, mira, por medio de vos me conocían. A mí esa cosa me tocó porque me di cuenta que efectivamente el trabajo que había hecho estaba haciendo ahora dando su fruto y no con la gente adulta, es que con niños, porque niños ven mi canal de YouTube. Y así cuando iba a Madrid, que el presidente también estuvo, que fue donde yo lo conocí, también la gente me decía, por vos lo hemos conocido, por vos. Claro, el presidente, claro, mucha gente ya lo empezaba a conocer, obviamente, pero me decían de que por mí lo habían conocido en las redes sociales, porque yo ya empezaba a hablar de él, de las cosas que él estaba haciendo, que eran muy diferentes a las que estaban haciendo tradicionalmente. Y es ahí donde yo me convenzo que la manera de pensar de Nayib Bukele era la única salvación para El Salvador, era la única. Valga la redundancia, ¿no? La salvación para El Salvador. Algunos Cabal. creen que es todavía una ilusión, que quizás algunos actúan con escepticismo, pero realmente para El Salvador, como tú dices, estaban ya hartos de la dicotomía de derecha-izquierda, ¿verdad? En realidad toda Exacto. Latinoamérica, sin embargo, sabemos pues que por la pobreza de nuestros países y por el arrebato que ha habido de realmente de su verdadera riqueza, que son los seres humanos que las habitan, que han sido tan desmerecidos de sus derechos y abusados, como tú bien cuentas, en esta inequidad, incluso en la justicia, que es lo más corrupto que existe en nuestros países. Parece que estuvieras contando la historia del Perú. Hemos tenido acá expresidentes, más de 5. Uno de ellos, por ejemplo, el último, que fue vacado de su cargo en el 2019, Pablo Pablo Kuczynski. Kuczynski. Sí, Pero sí. Pablo Kuczynski, un lobista internacional, un banquero estadounidense, inglés, no sé de qué parte en realidad, pero harto conocido más en Estados Unidos que aquí, pero desde los años 70 ha venido robándole al país y sin embargo lo escogieron como presidente, escogiendo entre el SIDA y el cáncer, como dijeron algunos acá, entre Keiko Fujimori y el mismo Pedro Pablo Kuczynski. Eso fue el 2016. Y actualmente, el 2021, la misma Keiko Fujimori, por tercera vez, ya 15 años que lo intenta, ha querido volver a candidatear, ha perdido y no quiere reconocer su derrota. Y estamos en una situación en la que el que ganó, que, que sí tiene legitimidad y representación popular, aún ha demorado casi ya más de 3 semanas en ser proclamado presidente, ¿no? Y está llevando al país, digamos, a una cierta crisis porque esto se tiene que resolver en una semana o dos y el 28 de julio ya tiene que haber un presidente, ¿no? Entonces, esas situaciones que vivimos acá nos llevan a pensar el gran rol de las redes sociales en, eh, en la política en nuestros países, ¿no? Y yo quería, para hacer un recuento y la gente también conozca mejor tu desempeño en las redes sociales, ver el video en el cual justamente Nayib eh, te sube a la tarima. ¿Está bien? ¿Lo compartimos? Dale, dale.
Muy bien, entonces vamos a mostrar el video donde justamente dice acá el título, cortesía aquí de Marcelo Larín. Última hora, dicen allí, sube a Marcelo Larín a la tarima y se descontroló, según algunos youtubers que te hicieron este video viral. A ver, vamos a verlo. Permitir, porque ustedes es bien difícil. Vaya, si yo tuviera que hablar en inglés ahorita, yo puedo hablar inglés, pero se me pudiera trabar, ¿no? Entonces ellos dijeron, mejor hagámoslo cerrado, solo con los amigos de ellos, y no lo transmitamos. Así si se equivoca, nadie lo va a ver. Y entonces fue Marcelo a cubrir como prensa y a transmitirlo, ¿no? Para que el pueblo salvadoreño pudiera ver el plan de gobierno de Arena. ¿Y qué pasó, Marcelo? Bueno, yo fui a transmitir porque dije, hay que ser democrático, ¿verdad? Y cuando voy, yo no sé, miren, todos se ponían tan tensos y de repente el diputado Alberto Romero, y ahí estaban periodistas, me hizo clac, clac, que me dieran en la nuca. Y empezaron a sacar a mis hijos y nos amenazaron, luego se fueron y ahí los seguridad de calles empezaron a golpearme, mi celular lo quebraron y me robaron 30 cosas. Así que les digo, ¡que devuelvan! ¡Que devuelvan! Ahí está. Así básicamente sucedió todo, pero miren, los fui a denunciar porque es nuestro derecho. Ya no nos podemos dejar más. Así que amigos, me despido diciéndoles que el inteligente sabe dónde ir y el sabio dónde nunca volver. Y el pueblo salvadoreño nunca más debe volver con Arena ni con el FMLN. ¿Qué tal ese recuerdo para ti, Marcelo? Bueno, es bastante grato. Eso fue en un lugar que se llama Santa Ana. Y efectivamente lo que sucedía es que y lo que resulta cuando el Nayib Bukele sale, porque hay que hablar un poquito a los hermanos peruanos, les voy a contar un poco más de cómo sale Nayib Bukele. Nayib Bukele es una persona adinerada, es una persona, es un millonario. La diferencia de este tipo, Nayib Bukele, es que aunque es millonario, a él no le importa el dinero. A diferencia de los millonarios que siempre nos gobernaban, que iban atrás del billete, atrás. Entonces, en su primera incursión en la política como alcalde, dice, yo no voy a cobrar. Y no cobraba su salario, entonces lo donaba y daba becas. Llega a San Salvador, que es la capital del Salvador, y él sigue con lo mismo. Sigue con la misma retórica, su sueldo lo daba en becas, de su sueldo él donaba motos a la misma alcaldía de su empresa, porque él tiene empresa también, y hacía donaciones a los policías que a él no le correspondía, porque era un alcalde, pero él hacía donaciones de motos, etcétera, etcétera. Hizo un cambio impresionante en San Salvador. Uno de sus máximos logros como alcalde fue que en la capital, mira, había un desorden, pero un desorden. Se veían todos los vendedores en casas de lámina, el centro de San Salvador. Era horrible, era horrible. Y cuando los alcaldes anteriores al presidente Bukele intentaban desalojarlo, solo lo hacían a base de balazos, a base de violencia. Esa era la tradición. Vamos a desalojar. Bueno, iban y se agarraban a cuetazos policías con los vendedores. Era la tradición, violencia, para quitar a los vendedores unos días y después los vendedores volvían a llegar otra vez a ponerse porque necesitaban una fuente de ingreso. Cuando llega el presidente a ser alcalde, él hace lo que nunca hizo: entrar en razón, entrar en diálogo con los vendedores y les dice, mire, aquí está un plan, yo creo que tenemos que mejorar. Y bueno, los vendedores dialogando aceptan, se van a un mercado y la capital es un lugar hermosísimo. Mira, ves, si antes no podías andar un teléfono vos porque tenías miedo que te lo robaban, hoy puedes andar tranquilamente y la capital es un lugar muy seguro. Al menos en el tiempo de él fue un lugar muy seguro, porque cuando él corre con el partido FMLN, que era un partido de izquierda, porque antes era así, te dividías, o eras izquierda o eras derecha, pero no existía el neutro. Tenías que ser izquierda o derecha, si no, pues no estás en nada, como decimos en El Salvador. Pero viene y el FMLN sentía que Nayib ya estaba ganando mucha popularidad a nivel nacional
y representaba una amenaza para los dirigentes de ese partido que dijeron, este señor, este chavo nos puede quitar a nosotros el partido. Entonces, ¿qué hacen? Ellos se inventan el famoso caso de la manzana, se le conoce aquí, que hay un debate que tienen porque el presidente quería transformar la capital, ya que a él ya le habían dicho que él no iba a ser presidente, sino que a él lo iban a mandar a que otra vez fuera alcalde. El que iba a ir de presidente iba a ser uno que se llama Gerson Martínez o, ¿cómo se llama? Hugo Martínez también. Cualquiera de los dos iba a ser, porque antes solo existía FMLN y Arena. Entonces, obviamente, cualquiera de esos dos podía ser el presidente. Y por el otro lado, la derecha era Norman Quijano. Entonces, ¿qué pasa? A Nayib le dijeron, no, Nayib, vos vas a ir de alcalde de nuevo. La gente lo empezaba a querer como presidente. Pero bueno, Nayib dijo, bueno, voy a ser alcalde, está bien. Él ya había pensado que iba a ser alcalde. Pero en eso, Nayib empezó a criticar al gobierno y le dijo, miren, hay cosas que ustedes están haciendo mal. Y les daba consejos. Y en ocasiones criticó duramente al partido. Incluso una vez que le dijo, si el gobierno hace, no recuerdo muy bien el qué, le dijo, si ustedes hacen eso, ustedes se quedan sin alcaldía, dijo, y yo me salgo del FMLN y la alcaldía ya no va a ser del FMLN, va a ser del pueblo. Fue la primera vez que el Nayib se le para a su propio partido. Entonces ya empezaba a causar molestia y ellos estaban acostumbrados a que la gente estaba fanatizada entre Arena y el FMLN. Entonces en su idea, la gente nunca iba a seguir a una persona, iba a seguir siempre a partidos políticos. Y vienen y preparan una conspiración que al final les salió al revés. Porque ¿qué resulta? Que hay un debate, una conversación de un proyecto que se tiene que hacer y en eso viene una chica que se llama Xochitl, que era funcionaria del FMLN y ella dice que Nayib le tira una manzana en la cara. Realmente Nayib no tiene o sea, ese tipo no tiene nada de violento ni nada. Es una persona muy amigable. Vos sentís como si es tu hermano con el que estás hablando, aunque lo acabas de conocer. Es una persona súper accesible, es una persona humilde con el humilde, pero también es de carácter con el que quiere tener carácter con él, como lo hemos estado viendo. Entonces, esas cuestiones también pasaban y bueno, después de eso lo denuncian a él, lo denuncian a la fiscalía porque querían destruirlo, ver cómo lo sacaban. Y el mismo FMLN inventó esa conspiración y bueno, lo mandaron a juicio dentro del partido y habían dos posibilidades. Si a él simplemente lo inhabilitan, inhabilitar quiere decir que vos no podés ser presidente, no podés irte a otro partido político, tenés que quedarte en ese partido político, pero no podés participar en ninguna elección en 3 años. Y la otra es que te expulsen. Si te expulsan, entonces sí, vos podés hacer lo que vos querás. Y bueno, si llega el día y la hora, lo mandan a juicio a él del partido del FMLN y el FMLN, según ellos, iban a destruir a Nayib. Y le dicen a Nayib, bueno, hemos decidido que te vamos a expulsar. Y lo expulsan del partido. Y bueno, Nayib la expulsa. Y él dijo, bueno, yo pensé que me iban a inhabilitar, porque si lo inhabilitaban, Nayib Bukele hoy no fuera presidente. Pero resulta que lo que hacen es que lo expulsan. Al expulsarlo, él queda libre. Y el FMLN pensó que la gente no lo iba a seguir. La gente pensó que iba a seguir fanatizada en el FMLN y en Arena. Pero viene Nayib y él encarna el resentimiento, la frustración que el pueblo tenía de Arena y el FMLN. Y es que un día dice, ¿saben qué? Me voy a lanzar a la presidencia. Y lo dice en un Facebook Live. Ese día fue un bombazo. Pero ¿qué resulta? Él iba a tener el partido ahora que gobierna, que se llama Nuevas Ideas. Entonces iba a tener el partido Nuevas Ideas, pero los poderes fácticos, es que aquí vienen los poderes fácticos al ver que la gente ya se iba a ir con Nayib, ya no había Arena, los poderes fácticos tienen que salir a dar la cara, porque ellos sabían que dentro del partido Arena ya no había nadie, pero absolutamente nadie que pudiera dar la cara, porque todos estaban chispeados en corrupción. Y del FMLN no quería nada la gente, porque la gente estaba
resentida que habían expulsado a Nayib. Entonces no tenían a nadie. Entonces los poderes fácticos, los millonarios del país, tuvieron que salir a la luz. Y ahí es donde sale Carlos Calleja y sale Javier Simán. Y los dos empiezan a pelear para ver quién iba a ser el candidato por Arena. Entonces Nayib comienza la construcción del partido Nuevas Ideas. Y él en 2 días logró reunir 200,000 firmas. Para hacer partido político en El Salvador necesita simplemente 50,000 firmas. Pero él reunió 4 veces más en solo 2 días, o sea, 48 horas. Aunque yo realmente creo que si hablamos de horas concretas, 24 horas él lo reunió, porque estuvieron de las 8 a las 4, los 2 días. Entonces digamos que él en 24 horas reunió 200,000 firmas para fundar Nuevas Ideas. Se van al Tribunal Supremo Electoral, entregan la firma y el Tribunal Supremo Electoral se tarda toda una vida para que se acabe el plazo y él no se puede inscribir. Entonces se tarda todo el tiempo del mundo con la excusa que eran demasiadas firmas. Se tardan porque ya habían pasado las 50,000, es decir, si ellos hubieran querido, han dicho, mira, ya hay 50,000, pero ellos se tardaron y dijeron que las iban a revisar una por una. Y la cosa que se agotó el tiempo. No había Nuevas Ideas, Nayib no tenía partido y se estaba acabando el plazo. Entonces viene Nayib y se hace unión con un partido que se llama CD. ¿Y qué es lo que pasa? Al saber que iba a participar con el CD, los poderes fácticos, que ya sabían que Nayib se agarraba de un partido político que tuviera nulas posibilidades, lo hacía ganar, porque el CD era un partido que llegaba al 0.1%, o tal vez 1% de posibilidad del 99%, o sea, era nulo, pero era un partido legalmente inscrito. Entonces le dice el CD, vamos a ir contigo, te vamos a apoyar. Nayib se pasa a este partido y que resulta que mientras él se inscribe, todo resulta que ya habían planeado, porque antes los poderes fácticos controlaban todo el país. Teníamos un presidente que era un títere, pero se hacía lo que los ricos decían. Chasqueaban los dedos, los presidentes corrían a ver qué querían los ricos. Chasqueaban los dedos, una llamada, los diputados iban a las casas de los ricos para ver qué leyes querían los ricos. Los ricos simplemente decían qué hacer y ellos mandaban. Entonces, ¿qué pasa? Como controlaban el Tribunal Supremo Electoral, los poderes fácticos, que en este caso ya era Carlos Calleja, que es un dueño de Super Selectos, y Simán y otro grupo de poder económico en El Salvador, dan la orden al TCE, estos poderes fácticos dan la orden para que cancelen al CD. Pero ¿qué pasa? Que no le habían dicho nada a Nayib. Entonces todo era un secreto para que Nayib no supiera y el plazo se acabara a las 12 y a las 12 el partido CD está eliminado y a esas mismas 12 se acaba el tiempo para poder inscribirse. Entonces esa decisión se toma a escondidas a eso de las 7 de la noche, 8 de la noche, que los magistrados deciden que el CD va a ser cancelado. Ellos se inventaron una tontera para decir que ese partido era ilegal. Era imposible que fuera ilegal porque ya llevaba compitiendo 6 años, incluso acababan de sacar un diputado, ese partido acababa de sacar un diputado, por ende era un partido legalmente constituido. El error de ese partido fue apoyar a Nayib, acobijarlo. Entonces, ¿qué pasa? Los poderes fácticos dicen, no, tenemos que eliminar al CD, porque con el CD, aunque nadie fuera a votar por él, pero por él va a ganar. Porque se empezaron a hacer encuestas y todos decían, donde vaya Nayib, la gente votaba. ¿Qué sucede? Viene a eso de las 8, 9 de la noche, reciben la llamada, eso no puedo revelarte quién, pero bueno, reciben una llamada y les dicen, mira, el partido CD va a ser eliminado. 3 horas tiene Nayib para buscar a dónde irse. Pero ¿y a dónde se iba? Es que Arena obviamente no se iba a ir porque ya tenían a su presidente, que era el principal adversario de Nayib. Al FMLN no podía porque lo acababa de expulsar. El CD era el único, pero lo estaban eliminando. Quedaba uno que era el partido Gana. ¿Qué sucede con Gana? Con Gana, me voy a ir un poquito atrás, 11 años atrás. El partido Gana, como yo te dije, siempre pensé que había una nueva opción. Yo siempre creí en una tercera fuerza, sea Gana o sea que sea.
Entonces, cuando yo vengo de El Salvador, vengo de México, a mí me dicen, mira, se van a fundar un nuevo partido político. ¿Quieres ayudar a fundarlo y a recolectar firmas? Yo dije, sí, voy a ayudar. Y me puse las pilas a ayudar a recolectar firmas para que ese partido funcionara. Y mira cómo es la cosa. 11 años atrás, yo luché por ese partido se fundara y 11 años después era el partido que iba a ocupar Nayib para ser presidente. Excelente. Sí, para ser presidente. Es una cosa muy loca. Y la cuestión es que, pero yo ayudo a fundar, recolectar firmas, pero yo me desaparezco de Ghana y yo me voy a vivir al extranjero. Nunca tuve un vínculo. Lo mío siempre fue la convicción de creer que necesitábamos otra fuerza. La cuestión, brother, que Nayib había ofendido a los de Ghana. Les había dicho, yo nunca voy a, como algo así como que yo nunca voy a correr con un partido corrupto como Ghana. Él dijo eso en un tuit. Entonces como que ya tenía unas perezas también con este partido. El tiempo se le cerraba, se le acotaba el tiempo. Y viene el presidente y tiene que doblar el brazo. Llama al partido Ghana y le dice, me gustaría correr por presidente por su partido. El partido Ghana, entra en un consenso y lo aceptan, porque Nayib era una carta ganadora. Entonces, ahí también son moralejas, porque Nayib en aquel momento dijo eso de Ghana, que en aquel momento cada quien puede decir si es verdad o no es verdad, pero después el presidente tuvo que doblar el brazo y decirle al partido que él que él había ofendido, que lo dejara participar. El partido Ghana, bueno, vio una oportunidad también muy buena. Hay que reconocer que el partido Ghana tenía nulas, pero nulas posibilidades de llegar a ganar. Apenas un 3% o 4% votaban por ellos. Pero resulta que dicen sí. A eso de las 11:30, según sé un poco de la historia, a eso de las 11:30 llega el presidente actual Bukele, llegan los dirigentes del partido Ghana, llegan todos y de repente le llaman al vicepresidente y le dice, Félix Ulloa, le dice, tenés tu sí, venite, se va y el vicepresidente piensa que él va a ser testigo porque él es abogado, creo, y notario, él es constitucionalista, él piensa que va a ser testigo de lo que va a pasar y le dice, escribiste ahí, le dicen que vos vas a ser el vicepresidente. Y él dice, ¿qué? Yo voy a ser el vicepresidente. En el momento se entera que él iba a ser vicepresidente. Entonces ya eran las 11:30 y a las 12 se acababa el plazo. Resulta que después de eso se inscriben legalmente, hasta donde ellos se toman fotos, videos, lo subieron a una red social secreta para dar prueba que ellos habían cumplido en el plazo, que todavía le faltaba media hora para cumplir el plazo. Entonces, vos sabes que en la red social te queda ahí la hora, el día y absolutamente todo. Perfecto. Lo suben, queda ahí plasmado la hora, documentado la hora, con notario queda la hora del cual ellos se escribieron, pero ellos no dijeron nada. En la mañana, un bombazo, pero de los cabrón. El CD está eliminado. Y todo el mundo, el CD eliminado, el CD eliminado, el CD eliminado. Y todo el mundo pensaba que el CD eliminado y la gente triste porque dijeron, no podemos competir con Nayib. O sea, otra vez volvemos a caer con Arena y el FMLN. Los poderes fácticos frotándose las manos porque ya sabían que iban a ganar. Porque tenían todas las de ganar. La gente ya no quería al FMLN, que era el que gobernaba en ese entonces, y ya resignada la gente iba a aceptar Arena. A eso del mediodía empiezan los rumores. Nayib Bukele se inscribió en Ghana en horas de la madrugada. Entonces, el bombazo revienta al mediodía, porque a mí me pasan la información y yo reviento el bombazo y de repente era oficial. Nayib, en media hora antes del plazo, se había pasado al partido Ghana, que el partido Ghana era un partido legal. Entonces, ahí sorprende a todo El Salvador. Fue un momento de shock. Es que yo lo sentí. La gente así como, o sea, Nayib, ¿qué pasó a Ghana? ¿Cómo es? Y la gente empezaba a burlarse de los poderes fácticos, porque los poderes fácticos no le dijeron a Nayib que iban a eliminar el partido, pero alguien le filtró a Nayib, un magistrado le filtra a Nayib, y Nayib dice, antes que me digan, me voy a ir a escribir. Y el hombre movió todo lo que pudo, se bajó el orgullo también,
habló con Gana y Gana hizo bien y le dio el espacio. Y bueno, fue así como él aparece ya en el partido político, Gana. Ay, sí. La gente se molestó un poco, pero Nayib salió a explicar y les dijo, miren, esta es la única forma. Ellos eliminaron el CD solo porque yo iba ahí. Entonces, para quitarme las posibilidades, eliminaron todos los partidos políticos de posibilidades que tenía, exceptuando Gana, porque como antes era ideológico todo, y dijeron, Nayib es del FMLN, es de izquierda, jamás se va a ir con uno de derecha, porque Gana es un partido de derecha, porque ellos vivían en ideologías. Y aquí las ideologías se retaban antes. Si eras de izquierda, jamás en tu vida te ibas a pasar a la derecha. Entonces Nayib ocupó eso en bien, porque aquellos se descuidaron y dijeron, bueno, es de izquierda, jamás va a estar con Gana. Además que Nayib los ha ofendido. Pero no fue así, como Nayib no vive con ideología, para él fue fácil, no sé si se disculpa, no lo sé. Fácil, le llamó y aquellos aceptaron. Y fue así como el presidente aparece en Gana. Y posteriormente tenía ahora que competir para ser candidato a la presidencia y se va con una persona que se llama Will Salgado, que Will Salgado podía ganarle al presidente dentro de su partido, pero Will Salgado dijo, no, ¿saben qué? Yo me voy a quitar y él no compitió. Así que Nayib gana las elecciones dentro de Gana y hoy sí se vuelve un candidato. Imagínate, al partido Gana, antes de Nayib votaban el 3%. Cuando Nayib se pasa ese partido, el 60% de la población votaba por ese partido, pero por Nayib. Lógico. Entonces, ahí sí nos pusimos de tú a tú con la élite, con la oligarquía, Exacto. con el poder fáctico. Entonces ahora el pueblo había creado ya su propio partido político, aunque fuera de Gana, pero la gente era la que quería a Nayib. Entonces yo voy a votar por Nayib, voy a votar por una golondrina porque se la cambiaron, pero mi voto no es por Gana, es por Nayib. Entonces toda la gente cayó y en la otra encuesta, o sea, Arena y el FMLN le llegaban a las rodillas porque ya Nayib con Gana había sobrepasado cualquier límite pensable y comenzaron a atacarlo, que él era musulmán, que no creía en Dios, que esto y lo otro. Y yo creo que otra cosa que él hizo muy bien es que todos los políticos intentan engañar a la población con la religiosidad y lo vemos en iglesias. Los vemos en cultos, siendo bendecidos, arrodillados en la iglesia. Pero Nayib dijo una cosa, dijo, yo creo en Dios, pero yo no creo en religiones. Yo creo en Jesús, pero no creo en iglesias y cosas así. Fue la primera onda que para muchos fue un shock. Decir, creo en Dios, pero no en religiones. Eso ya era revolucionario. Exacto. Entonces, Así llegó. ¿sí? Así llegó la revolución a El Salvador. Así llegó. Y luego, en ese video que vos viste ahí, era porque yo regreso aquí, porque aunque las encuestas se veían que íbamos ganando, no nos podíamos confiar. Entonces, bueno, yo le digo a mis dos hijos, Techuba y Techa, tan pequeños, tenían en ese entonces 6 y 4 años. Y les digo, hijos, vamos a hacer revolución, vámonos para El Salvador. Y nos venimos, así que ellos anduvieron conmigo haciendo videos, dando conciencia a la gente. Y en esa ocasión que me subo a la tarima es porque el oponente de él iba a dar iba a mostrar su plan de trabajo. Y ellos no dejaban entrar a nadie, más que a sus medios de comunicación, que como él no sabía hablar bien español, entonces cuando él se confundía en hablar, ellos lo editaban para que todo saliera perfecto. Entonces él daba un discurso perfecto, pero realmente él no puede hablar recorrido porque se traba, porque su idioma normal es el inglés. Entonces dije, bueno, la gente tiene que conocer esto. Y yo me metí y toda la élite me conocía a mí ya. Entonces me empezaron a golpear ahí mismo, me empezaron a golpear y a buscarme, sobre todo, era como un salón bien grande y empezaron a buscarme porque alguien les había dicho que yo andaba ahí y les valió y ahí empezaron a golpearme, me robaron $30, me quebraron el celular y bueno, de ahí salí vivo, gracias a Dios, grabé un poco de lo que había sucedido y le dije a la gente, nosotros no podemos confiar en un partido político que golpea a aquellos que quieren mostrar la verdad de lo que ellos ocultan. Y también eso sirvió mucho de conciencia también.
y más la campaña que el presidente hizo, que el presidente lo hizo a través de las redes sociales. Entonces el presidente Bukele no solamente tenía su currículum de estar en un pueblito, sino en la capital, sino que él tenía un contacto muy humano. Entonces, los youtubers, aquí hay que decirle, en El Salvador salieron muchos youtubers que también jugaron un papel extraordinario, salieron tuiteros y ahora era la vieja era y la nueva era. La vieja era la que controlaba la élite, radio, televisión, periódicos, sus analistas famosos, que ellos salían a decir, no, la mejor opción es Calleja, vote por Arena, vote por el Frente. Usaron eso, mientras que Nayib usó una nueva táctica, usó las redes sociales. Y aparte de eso, los youtubers como que se unieron y empezaron a apoyar al presidente en aquel entonces como candidato. Ahora el choque era radio, televisión, los medios tradicionales, los poderes fácticos versus Facebook, Twitter, redes, y era un choque constante que se estaba dando a ver quién ganaba más, que era el voto, digámosle así. Y la gente dejó de ver televisión, dejó de escuchar radio, dejó de comprar ¿cómo se llama? El periódico y se inclinó a las redes sociales. Y el presidente, que tenía mucho contacto con redes sociales, mucho, mucho, mucho. En cambio, el otro no entendía estas cosas, porque a él lo sacaron, o sea, de ser un rico millonario que no hace nada, a decirle, mira, salí vos porque vos te ves joven y andate a la calle. El tipo no sabía las necesidades de los salvadoreños. En cambio, Nayib, siendo millonario, él sí sabía las necesidades de la población. Él te trata a vos como si vos sos su familia, aunque vos no lo conozcas. Sentís como que es tu familiar. Él se preocupa por vos como si sos su familia. Él, El Salvador, no lo ve como su pueblo. Él lo ve como si es una gran familia. Entonces la gente le tiene un amor. Las mujeres grandes le tienen el amor de hijo. Los hombres grandes se lo tienen de hijo, o de sobrino, o de primo, o de tío, etcétera, etcétera. Entonces, son ese tipo de cosas que la gente atrapó mucho al presidente Bukele, y sobre todo porque Nayib decía las cosas en la cara y desenmascaró a Arena y el FMLN y les hizo ver a la gente que los dos eran lo mismo. Los dos eran mandados por la élite oscura, no eran mandados por el pueblo. Y así fue, ese fue el discurso. Y después la clave también fue una frase que decía, devuelvan lo robado. Ese era el discurso que le decía a los partidos políticos que habían saqueado el país, devuelvan lo robado, devuélvanlo. Y eso fue una cosa ganadora, el devuelvan lo robado. Y luego el presidente llega efectivamente a ser presidente de la República y ganó más con el 56%, mientras los otros partidos sacaron un 30%, el otro sacó un 18%, y él sale como presidente de la República. Ahora él ya entra y ahora sí, se da el tú por tú. Primero, le dejó claro a los poderes fácticos que él no es su empleado, que él no se va a dejar manipular, se lo deja claro. Tenía la Asamblea Legislativa, que era controlada por Arena y por el FMLN, que lo bloqueaban en todo. Porque antes, fíjate cómo eran, los presidentes le pagaban bajo mesa dinero a los diputados para que votaran lo que ellos querían. Entonces, la democracia se tenía que pagar. Si vos querías una ley siendo presidente, vos tenías que darle mínimo $20,000 a cada diputado para que votara por una ley tuya. Así era. Llegan allí y corta. Aquí en El Salvador eso se conoce como los maletines negros. Entonces llegan allí y corta eso y dice, conmigo no van a haber maletines negros. No va a existir eso. Y con eso se enojan los diputados y empiezan a hacerle la vida imposible. Le negaban absolutamente el financiamiento, todo le negaban, todo. Y el presidente no podía hacer nada porque el diputado, él no tenía, exceptuando Gana, que tenía 12. Esa foto, que ya vamos a hablar también de eso, sí, claro. Es muy interesante lo que pasó ese día. Exacto, sí, quería que me expliques, porque mucha gente estigmatizó justamente porque tú sabes, la prensa latinoamericana está dominada, muchos dicen por antecedentes que podría ser de la misma CIA.
La Sociedad Interamericana de Prensa es prácticamente financiada hasta por George Soros. En muchas ocasiones le ha hecho muchas batallas horribles de desinformación también a AMLO en México, ¿no? Que también tengo una Exacto. foto que compartir de él, que luego hablaremos de eso, pero cuéntanos qué pasó exactamente acá, porque hubo mucha desinformación sobre este acontecimiento en el que el ejército estuvo en la asamblea. Efectivamente, pues sucede que viene Nayib y lo primero es que deja claro a los diputados que él no les va a entregar dinero, que esa tontera se acabó. ¿Por qué? Porque resulta que un presidente que se llama Tony Saca, que hoy está en la cárcel, ¿sabes qué? Él en una declaración reveló algo muy loco. Él dice, que ahora está preso, que cuando él fue presidente, Francisco Flores, que era un presidente que supuestamente murió, aunque una gran parte de la gente cree que sigue vivo, murió, que es el que derrobó a la población, dice que le entregó un manual. Ese manual era cómo gobernar, un manual cómo robar, cómo vos podías robar sin que se dieran cuenta. Era un manual maldito de cómo saquear el país. Y él mismo dijo, yo recibí un manual, pero ese manual a su vez dice, se lo entregaron a él. Y a su vez ese mismo manual se lo entregó el antecesor y el antecesor. ¿Te imaginas entonces que el primer presidente después de la guerra civil se llama Alfredo Cristiani? Él crea un manual de la corrupción y él se lo pasaba al próximo presidente. El próximo presidente lo aplicaba y lo mejoraba. Y así se lo iban pasando. Ese manual de cómo robar. Por eso es que nunca lo detectaba. Y luego llega el FMLN con Mauricio Funes y le pasan el manual también. Y se va enrolando ese manual de cómo robar. ¿Te podés imaginar que existe un manual para la corrupción? Para que no te detecten. Y bueno. Sí, sí, me lo imagino. Tú sabes que acá hemos vivido una dictadura de más de 10 años con el gobierno desde los 90 hasta el 2001 más o menos, en que hubo un acontecimiento que se le llamó la reunión de los cuatro suyos, que fue una especie de revolución en gran parte pacífica, pero acabó con la revelación de Vladivideos, de un asesor presidencial que más que asesor fue el que cogobernó, que era un ex abogado de narcotraficantes que cogobernó con Fujimori, el gran dictador Me émulo de acuerdo, Pinochet en el Perú, me ¿no? Que acuerdo. mató, así como en México Peña Nieto mató a 43 estudiantes, aquí se mató a estudiantes de una universidad conocida, se mató a gente inocente, a sindicalistas, etcétera, ¿no? Entonces, ese asesor nos recuerda mucho lo que tú nos cuentas de un manual para gobernar No, y, no, pero, ¿no? Y perpetuar la corrupción en el país, porque crearon instituciones para eso. ya era cultura, o sea, la corrupción, estos partidos la legalizaron. Fíjate, la legalizaron. Y Así si es. no estaba legal, se inventaron el manual para cómo robar y que nunca los agarrara. Pues bien, Ah, Nayib primero les deja claro a estos corruptos políticos que él no va a hacer eso, que se olviden y que se enojan más y empiezan a atacarlo y a hacerle la vida imposible. Pues resulta que después que le hacen la vida imposible, ahora a Nayib le tocaba batallar con las maras, que era nuestro pie de Aquiles, o sea, los políticos y también las maras. Viene Nayib y aplica lo que se le conoce como el Plan Control Territorial. Permitime. ¿Lo puteaste? perdón, que nos expliques un poquito sobre lo que es las maras para el público que de repente Ah, no entiende lo que significa. perfecto. Las maras y las pandillas son unos grupos de jóvenes delincuenciales que se formaron después de la guerra. A muchos de estos grupos se les denomina los hijos de la guerra, ya que en teoría, se cree que después de la guerra muchos quedaron huérfanos, muchos quedaron solos, muchos tuvieron que irse sus papás y ellos se quedaron solos. Entonces eso hizo que estos se fueran uniendo, estos niños se fueran uniendo y que fueran delinquiendo, buscando un modo de vida, buscando esos abrazos, besos que sus papás no les daban, ya sea porque se habían ido del país, ya sea porque tenían que trabajar, aunque su origen realmente es en Estados Unidos. Allá es donde se origina, pero de allá como los deportaban, aquí ellos empezaban a reclutar. Llegar al punto que tuvieron un poder tal que los partidos políticos de Arena y el FMLN tenían que darle dinero a ellos porque ellos llegaron a un punto que decidían quién ganaba y quién no. Ese era el nivel que tenían.
Entonces ya los partidos políticos les entregaban dinero y los financiaban y estos grupos a su vez compraban armas, compraban y se fortalecían. Y cuando llegan allí, era una cosa terrible. En aquel entonces teníamos más muertos que la guerra de Siria. Increíble. Imagínate, o sea, Siria en guerra y nosotros no teníamos guerra y morían hasta 25 personas diarias. ¿Te podéis imaginar? Increíble. Claro, O sea, había gente, porque a mí me contaba, me decía, Larín, yo salgo y me despido 2 veces de mi familia. Una porque me voy a trabajar y la otra por si ya nunca los vuelvo a ver. Así era la cuestión. ¿Te podéis imaginar? Entonces, cuando llegan allí, se enfrenta ya con las maras y se da el tú por tú y pone el plan control territorial. El plan control territorial fue una cosa muy impresionante, tanto así que los mareros respetaron a Nayib, respetaron, y más cuando él se enfrenta a ellos y les dice, si ustedes no dejan de matar, ni uno de sus jefes van a ver ni un rayito de sol. O dejan de matar, o entonces sus jefes no van a ver ni un rayo de sol y tampoco van a salir. Y los confinó a ellos, a los líderes. Les mandó a cortar la señal real de teléfono, porque antes tenían hacían fiestas porno, tenían todos los lujos, pero llega Bukele y les da a entender que él es el presidente, que no lo iban a doblegar. Y así fue como hoy por hoy El Salvador es el país más seguro de toda Latinoamérica, y no por la pandemia, porque aunque yo he estado viendo que aunque había confinamiento, habían muertes, seguían habiendo muertes. Y en El Salvador ya no hay confinamiento, pero hay días que hay 0 muertos, cosa que nunca se había visto, cosa que el logro era que si solo morían 10. Pero aquí llevamos días, a veces hasta meses, que no existe ningún muerto. Incluso hemos llegado a un punto en donde muere más gente por un accidente que por homicidio o porque alguien te mate. O sea, mueren más por accidente que por eso. Y luego viene el presidente y cuando pasa eso es que tiene 7 etapas. 7 etapas son las que tiene el plan control territorial, 7, 8. En la primera logra bajar los homicidios de una forma impresionante. Tanto así que yo te decía que antes no se podía sacar el teléfono ahí. Hoy vos vas en el bus, en el microbús y vos podés sacar el teléfono libremente. Yo me he ido a meter a una zona bastante peligrosa porque he ido a hacer algunas grabaciones y no sé, yo entro con miedo, pero después salgo muy tranquilo. No me ha pasado nada, aunque yo no puedo negar que los problemas, muchos de estos problemas, aún continúan. Pero ¿qué sucedía? Para parar todo esto se necesitaba dinero, financiar el plan control territorial 2, el 3, el 4, y entonces el presidente ya se le estaba acabando el dinero, porque estos no le quisieron financiar. Entonces él tuvo que hacer recortes para financiar la seguridad y fue lo que hizo que bajaran los homicidios en algo impresionante. Tanto así que antes Estados Unidos le decía a todos sus nacionales no viajen a El Salvador. Cuando llegan allí, Estados Unidos levanta la restricción y le dice a su gente, El Salvador es seguro ahora, ustedes pueden viajar. Tanto así lo logró en un mes, cosa que nunca se había visto en 20 años de los gobiernos anteriores. ¿Por qué hacían? Porque los gobiernos anteriores, fíjate cómo era, incentivaban a las maras que mataran porque el mismo gobierno les vendía las armas, las pistolas, las metralletas, las granadas a las mismas maras para que mataran a la población. Ese era el negocio que tenían. ¿Te podés imaginar? Bueno, llega Bukele y les dice, miren, ¿saben qué? Les dice, ustedes tienen que darme el financiamiento para el plan control territorial 2. Y aquellos se negaron. Y dijo el presidente, voy a marchar hasta allá para que ustedes me den porque los mareros ya estaban otra vez con esa onda de la delincuencia, porque el billete ya se estaba acabando, el dinero, para seguir financiando este plan que había sido exitoso. Al ver que comenzaban a sangrar ya otra vez a la gente, los diputados se rehusaron y los diputados le dijeron a Nayib, entreganos el plan control territorial y te vamos a financiar. Nayib nunca les entregó eso. ¿Por qué? Porque entregarles el plan, si usted se lo entregaba a los diputados, automáticamente el diputado se lo pasaba a los mareros o a los otros delincuentes y ellos ya sabían qué es lo que iba a pasar. Por ende se iban a cuidar más.
Entonces fue así como ellos se negaron, porque Nayib dijo, no, ustedes no van a saber nada de esto porque ustedes van a delatar el plan. Entonces, ¿qué chiste tiene? Lógico. Sí, y bueno, claro. Entonces se cumplió esa vez donde el presidente dijo, yo voy a ir a la asamblea para que voten. Y fue ahí donde el presidente llega con los militares, pero no es la primera vez. Es que se nos está alejando la imagen, Marcelo. En el gobierno llegan helicópteros francotiradores. Lo que pasa que en este caso la élite de... Si me escuchas, Marcelo, hay un problema. ¿Me escuchas bien? Por rato se nos lajea un poco la imagen, pero bueno, seguimos. Estamos acá, como te digo, en el Perú tenemos algunas deficiencias con la calidad del internet, pero discúlpanos por un momento. Adelante, por favor, continúa con la narración que estás haciendo importante. Sí, te decía que entonces el presidente llevó los militares, pero son los que lo acompañan a él. Entonces, lleva con militares por una razón, porque en la Asamblea Legislativa ahí entraban los delincuentes a negociar con diputados, cuántos muertos necesitaba. Entonces, el presidente Nayib tiene que ir con seguridad a la Asamblea donde llegaban los delincuentes a negociar la sangre de las personas. El presidente tiene que llegar con seguridad. Todos los militares que vas es porque en la Asamblea ya estaba siendo poseída también por delincuentes. Entonces tiene que llegar cuidado el hombre adentro también. Pero eso no es primera vez. Ya en el anterior presidente, el Mauricio Funes, él llegó con eso y peor. Pero en aquel entonces no dijeron nada, ni se quejaron. Pero ahora, como los poderes fácticos no controlan absolutamente nada en el país, pero sí pueden pagar pausas publicitarias de noticiero. Entonces, esto lo vendieron ellos como un golpe de Estado. Lo vendieron como autoritarismo y empezaron a pagar dinero a diferentes medios internacionales con el mismo guión, pero eso es seguridad, era la seguridad del presidente como todos los presidentes tienen. Cuando el de Estados Unidos viaja, no viaja él solo y el piloto, ahí va gente de seguridad que van y lo van escoltando, lleva su propio ejército, sus propios soldados, sus propios agentes, eso es lo que él lleva. Aparte del respaldo que le da el pueblo que él visita, pero todos los países es que es así. Lo que pasa es que esa imagen la tergiversaron y pusieron, Nayib quiso dar golpe de Estado a la Asamblea y fue mentira. Nayib cuando llega, incluso lo que él hace es que llega y ora y le dice adiós, porque está ahí donde él dice, jamás insultó a los diputados, dijo, hoy hemos venido aquí porque le dijimos al pueblo que íbamos a estar con ellos. El pueblo necesitaba el plan control territorial y su financiamiento. Y se puso a orar. Nunca hizo nada y se retiró. El día siguiente los diputados llegan como si nada. Jamás se les impidió a los diputados que entraran. Jamás se les impidió a los diputados o que salieran. Jamás. Él cuando él llegan los militares, él se va, los militares y la seguridad se va con él. El día siguiente los diputados entran como si a su casa. Jamás se les impidió, o sea, jamás hubo nada de lo que le dijeron, pero ¿qué era? Lo que querían hacer los poderes fácticos es, como aquí perdieron el poder, querían manchar la imagen de Nayib afuera para que no recibiera financiamiento de bancos, de filántropos, y hacerle ver al mundo que ahí había un dictador y que todos se pronunciaran contra Nayib para mancharle la imagen al Salvador, para que no recibiera financiamiento, no recibiera ayuda de nada, y presionar al gobierno y de esa manera que la gente empezara a creer que Nayib era de lo mismo porque no cumplía promesas. Pero aquí en El Salvador sí sabíamos cómo era la cuestión. Entonces la gente vio bien que el presidente llegara ahí con su seguridad porque después hicieron una encuesta y lo curioso es que después de eso el 97% de la población apoyaba a Nayib. Aquí se le llama 3% a las personas que van en contra de Nayib, porque curiosamente en todas las encuestas el 97% apoya a Nayib, el 3% son personas que no quieren a Nayib y son anti-Bukele, entonces uno bromeando le dice, este es del 3%. Oye, pero o sea que eso quiere decir que ha crecido la expectativa y el cariño por Nayib desde que ganó las elecciones, ¿no? O sea, es el presidente más popular del mundo ahorita. Ahorita no solamente es el más popular, sino el que tiene más apoyo, porque Vladimir Putin es popular,
pero no tiene tanto el apoyo de los rusos. Así AMLO es popular, pero no tiene el mismo apoyo que él tuvo en su primer año de gestión con el partido Morena. En cambio, Nayib no tiene el mismo apoyo cuando ganó las elecciones, sino que tiene más. ¿Te imaginas? Esto sí es un fenómeno. Bueno, ahí lo puedes ver. Exactamente. Sí, pues. En ese momento, AMLO era uno de los presidentes, incluso era el mejor evaluado. Luego llega Bukele, y Bukele no solamente es el mejor evaluado a nivel nacional, no solo centroamericano, no americano, sino a nivel mundial. Nayib es la persona con más apoyo del pueblo, no popular, de apoyo. Entonces, hoy por hoy, nada menos hace como una semana sacaron una encuesta. 93% de la población apoya todo lo que diga Nayib. Todo. Incluso las elecciones pasaron el 28 de febrero. El 28 de febrero, la élite, los poderes fácticos, perdieron lo último que tenían y eran diputados. Pasó lo imposible. La Constitución y absolutamente todo estaba para que los procesos electorales estaban hechos para que fuera muy difícil que un partido tuviera 43 votos. Con 43 votos se llama mayoría simple y si con 56 se llama mayoría calificada. Con 43 votos puedes hacer cosas, con 56 puedes elegir a tu fiscal, puedes elegir a sala, puedes hacer muchas cosas. Entonces 43 era el anhelo de todos los diputados y 56 ya era el nirvana, ya era el cielo que un partido llegara a eso. Entonces recuerdo que cuando comenzaron las elecciones de diputados, los demás Arena y el FMLN decían, eso es imposible que ellos tengan eso. Nuestro sistema está hecho para que ni un partido tenga 56 votos ni 43. Dijeron eso y las elecciones, ¡pum! ¿Sabes qué? Nuevas Ideas sacó 56 diputados. Es decir, la población hizo lo que incluso la misma ley lo había hecho ver imposible. Entonces el pueblo lo hizo posible. Y resulta que llegan con 56 y con 56 votos el partido Nuevas Ideas, el partido de Nayib, no necesita los votos de nadie. No necesita los votos de su aliado Gana, no necesita los votos del FMLN, de Arena, del PDC, del PSN, no necesita nadie. Nayib Bukele es por el momento la persona que puede transformar el país si él quiere, porque el pueblo le dio los diputados que él necesita. El presidente necesitaba 56, el pueblo le dio 56 diputados. Cosa histórica, cosa que nunca ha pasado. Y escucha, Nayib viene de una pandemia, como en Perú. En plena pandemia, ustedes han cambiado de presidente. El año pasado creo que, o este año que cambiaron presidente, ¿verdad? Sí, se acabó 2 presidentes, sí. Así es. Creo que una semana duró uno y luego lo cambiaron, ¿verdad? Que era un empresario. Sí, así es. Los poderes fácticos decidieron eso. Así como ahora quisieron imponer a su candidata que está a punto de ir a un juicio para ir presa por 30 años. Es algo inconcebible que tengamos un candidato que tiene más de 100 folios de demostraciones y está, como te digo, a punto de ir a juicio para demostrarse que tiene una organización criminal de lavado de activos. Imagínate. Así que sí conocemos. Está hablando de la... Fujimori, sí, claro, es la heredera del dictador de los 90s, ¿no? Sí. Y bueno, así fue como el presidente alcanza los 56 y lo primero que hace, ya le he contado la historia de Nayib. Creo que vamos a hacer un documental de esto. La cuestión, que es curioso que muchos youtubers de otros países me han contactado también para narrar esto, porque Nayib causa mucha sensación. Claro. Y la cuestión es que viene Nayib y lo primero que hace en las elecciones es que él no convierte, eran elecciones para diputados. En teoría tenía que competir Arena, el FMLN y Nuevas Ideas, porque Nuevas Ideas ya existía ahora, ya podía correr para elecciones, que era el partido de él. Pues resulta que Nayib convierte las elecciones, en vez de pelear con Nuevas Ideas, hizo que Arena y el FMLN pelearan con él. Entonces mentalmente le vendió la idea a la gente es que usted vote por la N de Nayib. Entonces si usted vota por Nuevas Ideas, usted está votando por Nayib. Vote por Nayib
votando por la N. Entonces convirtió la elección de diputados como si fuese para presidente. Entonces fue como un referéndum y la gente votó para alcaldes y para diputados por la N de Nayib y arrasó por completo. El 1 de mayo llega la nueva Asamblea Legislativa y lo primero que hace es darle en la nuca, en el cuello, volarles la cabeza a lo último que le quedaba a los poderes fácticos, que eran los jueces corruptos de la sala, que era el fiscal general, que era lo que ellos controlaban, porque los ricos, cuando se les acusaba que evadían impuestos, le decían a sus empleados, que era la corte de aquí, la Corte Nacional, la sala, se le llama, que no los investigaran. Entonces la sala decía, prohibido investigar a tal millonario. Hay un millonario que debe 250 millones de dólares, fíjate, en impuestos, que era uno que corrió también para presidente, para competir contra Nayib. 250 millones. El gobierno comienza a investigarlo. ¿Sabes qué hace? Le llama a sus empleados de la corte, de la sala, y le dice, mire, dígales que es prohibido registrarme a mí e investigarme. Los jueces corren, dicen prohibido investigar al señor Javier Simán. Y nos quedamos en shock. Si es que aquí, por $10, $20, no, hombre, te publican en el periódico y te dicen los empresarios que le debes. Por menos que vos debas, te publican en algo que se llama DICOM para que no te den créditos y quedes manchado y muerto en tu vida crediticia. Por $20, $30 que no pagues. Pero estos debían 250 millones de dólares, pero resulta que a ellos sí se les disculpó. Eso nos hace recordar aquí Entonces, en Perú a la Telefónica. Ricos, sí, perdón la pues, interrupción. eso. Adelante. Entonces viene el presidente y su bancada, que se le conoce en El Salvador como la bancada Cian. La bancada Cian es un grupo parlamentario de nuevas ideas que es muy querido por el pueblo, es muy querido. Entonces, la cuestión que viene la bancada Cian y lo primero que hace el primer día, le vuelan la cabeza, si podemos llamarlo metafóricamente, sacaron el espíritu azteca o maya, volándole la cabeza y siendo sacrificios humanos. Entonces, quitaron corrupto también al fiscal que tenían, que ellos impusieron, un fiscal que era inconstitucional, porque el fiscal venía directo de un partido político, y eso no tiene que ser. Un fiscal no tiene que estar vinculado a ningún partido político, y el fiscal que tenían era el asesor del candidato presidencial de Arena. Entonces lo pusieron como fiscal para que los cuidara, para que no los investigara a ellos, sino que investigara a todos los demás, menos a ellos. Así era como se jugaba en El Salvador. Cada partido político ponía lo suyo para que no los investigara, no se tocaran entre ellos. Se cubren entre ellos, claro, se cubren entre ellos. Entonces, el 1 de mayo, quitan al fiscal, quitan a la corte o a la sala, como se le conoce acá, y otra vez los poderes fácticos venden la idea que Nayib está rompiendo el orden constitucional, que destituyó a los jueces, al fiscal y que ahora quiere controlar todo el país. Lo que pasa es que todos ellos eran inconstitucionales. Pero como ellos tenían el poder, según ellos no conciben y lo ven como, los poderes fácticos ven como un trauma que no ven como un trauma que ellos no mandan, que ellos no ponen funcionarios, que ahora nadie les hace caso si ellos llaman para que no los investiguen. Para ellos es un trauma lo que está pasando. Entonces, para ellos es indignante y le llaman dictadura, porque a Nayib le llaman aquí Bukele dictador, porque según ellos, Nayib es dictador porque él no comparte el poder con estos poderes fácticos. Ah, claro, ellos quieren que los encubra también. Oye, pero cuéntame, nos preguntan aquí, ¿cuál es la ideología de Nayib? Ideología política. Mira, la ideología de Nayib comienza en esto. Lo público debe ser mejor que lo privado. Claro. Eso es la ideología política, en donde vos, tu hospital, el del pueblo, el público, tiene que ser mejor que el de un privado. Que si vos vas a un parque, tiene que ser mejor que el de un privado. La ideología, si vos querés denominarla así,
es en pro de la población. Si vos querés una ideología política izquierda y derecha, no vas a encontrar eso en Nayib Bukele. En Nayib Bukele vas a encontrar lo que te estoy diciendo, el beneficio de las mayorías. Y la respuesta te la da en que las encuestas, más del 90% de la población en plena pandemia te dice que está de acuerdo en todo lo que hace Nayib. Y lo demostró en las elecciones. Le dio todos los candidatos que el presidente, todos los diputados que él quería. Así que, por el momento, hasta aquí te he relatado toda la historia de Nayib Bukele. Excelente, y has completado con justamente esta aclaración sobre la ideología, más bien una nueva ideología, porque va con el nombre de su partido, nuevas ideas, ¿no? Nuevas ideas de ideología, y se basa en algo moderno, gracias Claro. a las redes sociales también. Y ahora viene el punto que va a cambiar el mundo, es el uso de la Bitcoin. El presidente Bukele ha sido El Salvador, somos el primer país que va a poder utilizar la Bitcoin. Pero aquí, ¿qué sucede? El presidente Nayib sabe que nosotros tenemos deuda externa, como la tiene Perú, como la tienen todos los países. Claro. Sabe que en el caso de nosotros, lastimosamente, estamos dolarizados, como lo está Ecuador. Así es, como Colombia también. No, Colombia tienen pesos todavía, colombianos. La cuestión que estamos dolarizados como Ecuador. Bien, pero ¿qué pasa dentro de todo esto? Sabe que dependemos de aquello, de lo del norte. ¿Y qué hace el presidente? Bueno, hay que independizarnos. Él ahora tiene la Bitcoin. Con la Bitcoin usted va a poder hacer transacciones sin tener que pasar por los bancos. Va a poder mandar remesas sin tener que pagarle a Western Union. Entonces automáticamente se va a independizar de lo que es la moneda del dólar. Y pronto nosotros vamos a empezar a fabricar o a descubrir o a sacar de minería, como quieras llamarlo, Bitcoin, porque el presidente va a poner aquí una minería para Bitcoin, para intentar sacar más Bitcoin, y de esa manera vamos a independizar nuestra economía con esta moneda. ¿Y de qué se hace el Bitcoin? Disculpa la ignorancia, para el público también que nos enteremos. ¿Cómo se organiza esa extracción de Bitcoin? Tú me estás hablando de una materia prima. Es algo físico. La Bitcoin, pensé que era algo virtual. No, se le llama minería de Bitcoin, pero esto lo que se utiliza son grandes computadoras. O sea, son supercomputadoras que te jalan una gran cantidad de energía. Entonces va a haber la minería que le va a dar corriente y electricidad a todas esas supercomputadoras para que logren encontrar algoritmos que a su vez te ayuden a succionar o a sacar Bitcoin. Entonces muy interesante. Con el otro estamos utilizando, sino energía verde, energía renovable, porque nosotros tenemos muchos volcanes aquí en El Salvador. Entonces él va a ocupar la energía geotérmica, creo que se llama, para la extracción y la minería, pero no es que va a ir a talar, no, es a través de la supercomputadora, que como jalan mucha energía, con la energía geotérmica es como van a poder impulsar esta minería de Bitcoin. Entonces vamos a hacer que es el primer país que empiece a tener las Bitcoin, que una moneda vale como 33,000 ahorita, algo así más o menos vale, pero hace como una semana el presidente hizo una cadena nacional donde dijo, pues explicó cómo se va a usar ese dinero, es decir, existe una wallet, una billetera en donde vos tenés dinero, pero lo podés guardar ahí. Si lo guardas ahí, no sube ni baja. Ahí es opción tuya. Si vos querés probar suerte y sube y ganás, bien. Si te baja, bien. Pero es tu responsabilidad. Él ha hecho una wallet del gobierno en donde vos todo tu dinero lo podés guardar ahí y no tenés absolutamente ningún problema en pérdida, sino que vas a poder pagar a través de la Bitcoin. Vas a poder recibir tu sueldo si vos querés de Bitcoin. Pero esto no es algo nuevo en el mundo. Por ejemplo, yo vivo en Suecia, allá ocupamos algo que se llama Swish. El Swish se utiliza así. Por ejemplo, aquí en mi teléfono, yo tengo el programa que se llama Swish, y con eso allá en Suecia se paga, pues porque el papel moneda prácticamente ya ha desaparecido allá en Suecia. Ya no se utiliza, se llama corona la moneda, ya no la utilizamos, solo ocupamos el papel
perdón, la manera electrónica, pues. Ya no se Oye, utiliza. y con Marcelo, cuéntanos justamente tu vivencia en Suecia, el contraste que encuentras allá en un país de escandinavo que además se reconoce como parte de del este de Europa, o al menos el norte, en que El se norte. practica, norte, claro, que se practica un poco este suerte de coalición de, ya no la dicotomía izquierda-derecha, sino una coalición de progresistas, ¿no? Que en todo caso encarna lo conservador con lo, digamos, liberal que apela a los derechos humanos, digamos, a garantizar de repente los derechos básicos, como la salud, la educación, etcétera, que tanto se añora en países como los nuestros, como ejemplo de esas zonas. ¿Cómo lo has vivido tú y qué opinas de esta colisión, en todo caso, que muchas veces se conoce así aquí? ¿Cómo lo has visto tú en carne propia? Allá es la utopía materializada. Es eso. Todo lo que vos deseas es que ya está ahí. Yo vengo de un país que está en vías de desarrollo, se le conoce hoy. Llegas allá, mira, por ejemplo, en El Salvador, por el momento, también hay que recordar que estamos saliendo de una pandemia. Creo que en Perú también. Uno vive o al menos sobrevive para pagar luz, para pagar agua, un techo, internet, eso, y alimentos, ¿verdad? Y si te queda para recreación, porque a veces toca ir a un parque donde no cobren ir a jugar con los niños. Así que si te queda para la recreación, 6 puntos básicos. ¿Y qué sucede? Para eso es que vivimos prácticamente toda nuestra vida, para poder tener esas cosas. Morir y otro le toca estar trabajando para esas mismas cosas. Sucede que yo llego a Suecia y me doy cuenta que allá las personas, si quieren, pueden trabajar, pero el que no trabaja siempre come. Aquí en América, el dicho es, si yo no trabajo, no como. Pero llegas a Suecia, si no trabajas, siempre comes. Si no trabajas, el Estado te da una casa. Si no trabajas, es que tus hijos igual van a la escuela gratis, reciben alimentación gratis. Si no trabajas, entonces la utopía materializada, ya Carlos Marx estuviera bien contento y Friedrich Engels. Entonces, es la utopía materializada de lo bonito. Pero ¿qué sucede? Está también la parte consciente, porque el Estado se encargó de ayudar a la población. El Estado entendió, porque el Estado en teoría debe de ser así, pero no lo es, que el Estado debe estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del Estado. No es así. Por ejemplo, en El Salvador yo les decía, es que no es que seamos antisistemas, el sistema es anti nosotros. Así fue Exacto, creado. muy Entonces, bien dicho. no es que yo sea antisistema, el sistema es anti nosotros. ¿Y qué quieren que hagamos entonces? ¿No quieren que nosotros protestemos porque algo está mal? Porque el sistema dice que tenés que aceptarlo. No, el sistema tiene que aceptar lo que la sociedad necesita transformar. Entonces no tiene razón de ser un Estado. No tiene absolutamente razón de Estado, porque Estado le llama a estar, que la élite y la oligarquía y el poder fáctico estén en beneplácito. A eso le llaman Estado. Respetar Así al es. Estado es Democracia le llaman eso, ¿no? que es democrático y respetar al Estado que vos digas sí a todo lo que la élite quiere. Y si vos decís no, entonces vos sos un rebelde, sos un comunista, sos un bandolero, te gusta andar haciendo manifestaciones y manchando paredes. Eso es incomodidad. Y esa incomodidad, ¿quién te la da? Te la da el Estado, porque el Estado no está al servicio del pueblo, sino de una élite. Entonces, ¿cómo quieren que nos incomodemos? Es imposible, es inverosímil hacer eso. O sea, resulta que le pegan tanto, fíjate cómo es el Estado, al menos en El Salvador está cambiando, pero antes era así, supongo que en Perú va a ser así. El Estado era así, hacer la cuenta que hay un hombre y el pueblo es un perro, tranquilo, pero viene el Estado y le pega al perro y le pega al perro y de repente el perro se enoja, te muerde y el Estado pega el grito en el cielo y dice, el perro me mordió, pero no cuenta que le ha estado pegando. No Así dice es. nada de eso. Entonces, cuando el pueblo se manifiesta, le llaman revoltosos, te avientan a la policía, te tiran gases, pero no se dan cuenta que la incomodidad la provocaron ellos. No es que las personas dicen un día, mira, ve,
ya que Perú fue al mundial, manifestémonos por esto, tenemos tiempo de hacer estas cosas. Mira, por deporte, vamos a manifestarnos. No, no es por eso. Si la gente se manifiesta y si el pueblo se organiza, es porque está incómodo. Es porque, Marcelo, ¿Mm? y eso quiere decir que las élites en Suecia, por ejemplo, por tomar un ejemplo, puede ser Noruega, Dinamarca, Finlandia, han entendido su rol en la sociedad, son más Mira, responsables. mira, en todos lados existen poderes fácticos. Eso Claro. no lo podemos negar. En todos lados tiene una, en una tiene más incidencia que en otro. Por ejemplo, en Estados Unidos los poderes fácticos de allá son más crueles. Incluso John F. Kennedy lo matan porque denuncia que están las sociedades secretas y poderes fácticos. Y él dice, es que hay gente que nadie los ha elegido y ellos creen que tienen que andar tomando decisiones. Conmigo esas cosas se acaban. Pum, se lo quebraron. Los mismos poderes fácticos. Los poderes fácticos están en todos lados. Están Sí, en Perú, estuvieron en Pedro Pablo Kuczynski. A su vez sí, también estuvieron con Fujimori. Están ahí todo el tiempo. Pero cuando sí, se sientan amenazados, uno de los que está ahí va a tener que dar la cara, va a tener que dar a la luz. Uno de ellos va a tener que hacer eso, pero en Suecia, en el caso particular de Suecia, existe una élite. Lo que pasa ya es que el sistema es humano. El sistema no es ni capitalista, no es socialista, el sistema es humano. Entonces el sistema es tan humano que entiende tus necesidades, pero hace consciente a la gente que si vos querés que funcione este sistema humano, vos tenés que soltar billetes. Por ejemplo, yo allá en Suecia, en mi trabajo, casi pago el 50% de mi sueldo. Ponerle que yo gane, ¿qué es? $4,000. $4,000, si yo gano $4,000, Suecia me descuenta $2,000. Yo me quedo para vivir con $2,000. Pero Suecia me dice, te voy a quitar estos $2,000, pero esto yo te lo retribuyo en calles, tus hijos no pagan escuela, tampoco van a pagar universidad. Si vos te enfermas, yo te voy a pagar porque ahí está. Y si te quedas sin casa, yo te voy a dar casa y me asegura todo eso. Entonces a mí no me duele pagar los impuestos cuando me toca pagarlos. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, aquí yo lo veo, mi carro va bien, no hay baches, los amortiguadores no se me joden, las llantas, ni los rines, ni nada. Entonces, si yo tuviera que pagar impuestos y las calles malas y el carro se me arruina, ¿de dónde sale el dinero? De mi bolsa. Entonces, por quererme ahorrar ese dinero de no pagar impuestos, me sale más caro estar arreglando un carro. Entonces, mejor pago impuestos y yo me ahorro mucho. Me ahorro mucho. Pero entonces, todo está en que el Estado entienda que el Estado y el pueblo no son dos diferentes, es lo uno, mismo. Así es es. uno solo. Que yo como Marcelo Larín, yo soy el Estado también aquí en El Salvador. Que Tal yo cual. como Marcelo Larín, yo soy el gobierno aquí. Y aquí yo mando porque yo soy el gobierno. El gobierno no es Nayib. Nayib es parte del gobierno que a su vez es parte del pueblo. Entonces eso es lo que está pasando ahora en El Salvador. El gobierno es el pueblo. Nayib dice las cosas y hace las cosas para las mayorías, no para las minorías. Y esa es la razón del éxito. Cuando ves las encuestas, dice Nayib 97%, Nayib 93%, porque el hombre está viendo por las mayorías. Mira, en plena pandemia, nosotros no somos un país de millonarios, nosotros tenemos deudas igual o peor que en Perú. Tenemos más crisis económicas que Perú, pero sabes que en plena pandemia Nayib Bukele le dio $300 a todas las familias salvadoreñas. A A todas. todas. ¿Cuántos miles o millones son en El Salvador? De personas. Andamos Sí, por 6 millones más o menos. 6 ya. 7 millones de salvadoreños y les dio $300 a todos. Y ojo, $300 a todos. No le Sí. dio al rico por ser rico ni al pobre por ser pobre. Nayib le dio $300 al rico o al pobre. ¿Por qué? Y yo escuché esto y mucha gente dijo, pero al rico no necesita. Y puso un funcionario. El gobierno no es que va a ser, va a mirar a un lado solo por pobres o solo por ricos. El gobierno para todos. Y el rico, hoy es rico, pero pensamos que es rico, dice, porque vive en una gran casa, pero probablemente tiene necesidades. O hay personas en tu colonia que tienen una casa bonita, pero tal vez no tienen para pagar recibo de la luz. Yo no sé sus necesidades.
Mi responsabilidad es gobernar para todos. Si el rico cree que necesita el dinero, lo va a cobrar. Si el rico cree que no lo necesita, no lo va a cobrar. Y yo conozco mucha gente que me dijo, Larín, yo no tengo necesidad, yo no cobré los $300. Otros me dijeron, yo los cobré, pero yo se los di a la gente que necesitaba. Entonces la gente empezó a ser consciente. Si los necesitabas, los agarrás, si no, no los agarrás. Y le daba a cualquiera, sea la oposición o no, pero Nayib gobierna para todos. Y te digo que el resultado está que en las encuestas más del 90% de las personas lo apoyan. Además favoreció el movimiento en el mercado interno, ¿no? El comercio, el consumo. El Eso, consumo, nada menos hoy para que vos uses Bitcoin, te ha regalado $30. $30 en Bitcoin, que vos necesitas solo descargar el app y automáticamente tenés $30 para comprar lo que vos querás con Bitcoin. Te lo ha excelente, regalado. ¿no? Sí, ¿Y, para y, incentivar esa cosa. y cuántos millones de habitantes hay en Suecia? 10. 10 millones. Bueno, en 10 Perú millones. somos 33 millones. Ahora, más allá de la cantidad de personas, es la economía de cada país. ¿Acaso fue un acto irresponsable de Nayib Bukele, a pesar de los problemas económicos de El Salvador, en dar ese beneficio a la gente? Como acá lo quiere pintar. El acto hubiera sido irresponsable si él no hubiera actuado, porque darle dinero al pueblo en plena necesidad, eso no es irresponsabilidad. Irresponsabilidad fue permitir que presidentes saquearan al Estado. Irresponsabilidad fue no llevarlos presos en su momento. Irresponsabilidad fue que un presidente le pagara a diputados $10,000 por un voto. Irresponsabilidad fue que los partidos políticos cubrieran a los presidentes de lo que robaban. Eso es irresponsabilidad. Pero darle ese respaldo al pueblo, eso te hace responsable. ¿Mm? Así es, y además muy inteligente porque promovió, como decíamos, el mercado interno, que se mueva la economía, algo que muchos países no tuvieron durante mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, que íbamos, entre comillas, bien en el mercado, en el movimiento económico, y luego con la pandemia nos encerraron, nos prohibieron ir a la playa, quebraron a la gente en un país en el cual solo el 30% se lo considera formal y el resto no existe, es informal. El 70% del Perú fue ninguneado e ignorado durante la pandemia y no se le dio nada, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En cambio, al 30%, entre comillas, incluido, no se le benefició tampoco al 30%, sino a una pequeña fracción elitista de ricachones que se beneficiaron del Reactiva, ¿no? Reactiva Perú, que fue un beneficio económico. Y así sucesivamente, mucha gente no recibió ningún bono, que acá fue muy selectivo. Algunos adultos mayores sí, otros no. Es decir, acá hay una gran discriminación que se ha visto reflejada en las actuales elecciones en las que prácticamente el pueblo se ha expresado y es muy difícil llegar a esta revolución que ha llegado de manera pacífica de El Salvador. Así también lo quiere el Perú. No queremos un Chile, no queremos un Colombia. Queremos algo similar a lo que tiene El Salvador, a lo que tiene México, una evolución espiritual también de la gente que ha despertado su conciencia hacia una nueva fórmula que no sea ideologizada necesariamente, pero sí que sea justa, porque sin justicia no hay paz. Y bueno, Marcelo, llegando al fin de este programa, quiero realmente agradecerte encarecidamente. Te admiro más, aún más por esta humildad que has tenido en acercarte a nosotros. Somos, digamos, hermanos en Latinoamérica y esperamos que esto sirva para unirnos más, abrir más las fronteras y que la gente se entere, pues, en todas partes y de repente también nos ayudes a que en el Perú también se abra esta corriente internacionalista de la patria grande, que una no solamente a Sudamérica, sino toda América, ¿por qué no? ¿No? Que la Claro. inserte en el mundo. Y realmente acá queremos romper esta hegemonía de los poderes fácticos que no permiten que el pueblo se autogobierne y más aún que lo logre de manera pacífica. Ya ayer, por ejemplo, cobró lamentablemente la vida de una persona que estaba haciendo vigilia frente a los jurados nacionales de elecciones, que debe proclamar al presidente electo en estos días. Sin embargo, el partido rival es una presunta banda criminal, ha organizado prácticamente estos piquetes violentos que han atacado a la gente con palos, con clavos, por ejemplo, hace unos días, y ha cobrado una víctima, ¿no? Entonces,
Esperamos que no solamente con la espontánea generación de gente consciente en las redes sociales, sino del apoyo también internacional a raíz de la poca decencia de los medios hegemónicos que siempre nos mienten, nos manipulan y nos desangran, nos desinforman, es que solicitamos esta ayuda internacional también y te agradezco por esta deferencia que has tenido y tu espíritu de bondadoso que nos has iluminado esta noche con toda la información. No, hombre, ahí estamos, ahí. Para mí ha sido un gusto, la verdad, estar en Perú de regreso virtualmente en otras temáticas, porque ya había estado, pero en temáticas espirituales, extraterrestres, pero es la primera vez que estamos aquí en Perú a nivel de temas políticos y bueno, esperamos que otra vez que querrás, pues aquí estamos para los análisis. Muchas gracias, Marcelo. Y como sabes, tenemos el canal tanto en el Facebook como en el YouTube. En esta oportunidad nos hemos volcado al YouTube porque es más internacional, digámoslo así. Ya nos verá muchísima más gente y esperamos que también que la gente que nos ve y que nos verá en el futuro, en estas horas, lo compartan y se difunda pues toda esta información valiosa que nos has dado, que nos sirve para compararnos, para aspirar a algo diferente y seguir los buenos ejemplos, ¿no? Eso es lo más importante. Estaremos conectados en el transcurso de estos días y que sean muchos más programas los que podamos hacer en colaboración. Dale, mi hermano. Cuídate mucho. Un saludo, hermano, un Vamos abrazo. a Perú. Chao. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Sigan el canal de Marcelo Larín, la nueva revolución del Salvador. Así es. Dos revoluciones juntas esta vez. Que viva la patria grande, hermano. Hasta la próxima.